Corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Huir de la voluntad de Dios no es una buena idea. El problema es que Dios sabe hacia dónde vas, inclusive antes de que vayas. Jonás estaba decidido a evitar a toda costa hacer un trabajo desagradable, predicarle a una ciudad pagana que se arrepintiera. Aquí tenemos a un profeta que prefiere irse que hablarle a los ninivitas acerca del juicio que podrían evitarse. Hoy, Dios bloquea la ruta de escape de Jonás. Quédate con nosotros. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy, continuamos con la serie sobre el quebrantamiento, cómo Dios logra conseguir que digamos que sí. Son estudios realizados sobre el libro de Jonás en el Antiguo Testamento por el pastor Lutzer. En este mensaje sobre la muerte a la voluntad propia, hemos visto a Jonás tratar de huir de Dios, enseñándonos algunas lecciones claras. 3 lecciones me vienen a la mente, y luego adicionalmente otras 3 o 4 lecciones. Queremos asegurarnos que hoy recibirás lo que vale tu dinero. En primer lugar, una de las cosas que aprendimos es que cuando huimos, Dios va con nosotros. Él quería huir de la presencia del Señor. Eso se dice 2 veces en el versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Ahora bien, podrías decir, ¿él honestamente pensó que Dios estaba en un sitio fijo? En aquellos días había deidades locales. Tenías un Dios en Israel y se creía que una vez que te ibas de Israel, entonces había otros dioses en otros países. Un día tuve un largo paseo con un controlador de tráfico aéreo quien me dijo que un avión que sale de alguna parte del mundo en realidad puede entrar y atravesar el espacio aéreo de varios países diferentes. Y el controlador de tráfico aéreo de un país se lo entrega al del otro país y luego el del otro país se lo entrega al del siguiente país. Y de la misma manera había personas quienes decían, sabes que Dios es el Dios de Israel y hay un Dios diferente una vez que sales de Israel. Tienes que adorar a otros dioses, tienes que adorar a otro Dios. Ahora bien, eso es cierto históricamente, eso era lo que se creía para ese momento, pero Jonás sabía que eso no era verdad. Él era un profeta de Dios. Te puedes dar cuenta en el versículo 9 que él le dice a los marineros, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Él sabía que no podía como tal escaparse de la presencia del Señor. Lo que estaba diciendo era, estoy resignado, estoy acabado. Y en cuanto a lo que respecta a Dios, lo que voy a hacer es que voy a tomar a todos esos problemas de mi relación con Él y los voy a poner en el estante. Y en ese estante voy a poner una etiqueta que va a decir para tratarlo más tarde. Por ahora, Dios no es parte del panorama. ¿Sabes? Eso es lo que sucede a un cristiano apóstata. Claro, todavía oran por su comida antes de comer. Sí, claro, oran a la hora de las comidas y dicen palabras bonitas, pero básicamente cuando les preguntas acerca de su relación con Dios, te van a decir que eso se ha pospuesto para otro momento. Dios está en un segundo plano y no en primer plano. Por lo tanto, allí los tienes. Ellos se encuentran huyendo de Dios. Ellos están renunciando. Ahora tú no puedes huir de la presencia del Señor. El Salmo 139 en el Antiguo Testamento dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Huyes de Dios y Dios está contigo. No puedes huir de la presencia del Señor, ni siquiera te puedes esconder de Él en una gran ciudad como Chicago. No te puedes esconder de Él. La segunda lección es que cuando huimos, Dios nos disciplina. Ahora te darás cuenta de eso en el texto. El versículo 3 dice, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Verso 4, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Ahora Jonás y Dios van a caerse a cabezazos, el uno con el otro. Y te das cuenta que dice que el Señor desató un fuerte viento.
La Nueva Versión Internacional dice que Él lanzó un fuerte viento. No fue que Él simplemente lo envió. El texto en hebreo dice que Él deliberadamente desató un gran viento en el mar. Y los marineros, a su vez, lanzaron su carga al mar. Dios desató ese gran viento en el mar. Ahora bien, con toda seguridad el viento tiene numerosos efectos diferentes. El viento hace que los peces se congreguen de una manera diferente y provoquen confusión. El viento puede que haya hecho algún daño a lo largo de la costa. Tal vez inclusive el viento pudo destruir otros barcos que se encontraban en la zona. Así que allí el viento estaba soplando. El viento barrió la costa. Pero su propósito, expreso en la soberanía de Dios, era llegar hasta un hombre que estaba huyendo de la voluntad de Dios. Dios estaba tratando de llegar hasta donde estaba Jonás. Ese era el propósito de todo eso. Ahora observa que la tormenta no fue causada por los paganos. A veces decimos, nuestro país tiene tantos problemas diferentes y le echamos la culpa a los liberales radicales, su agenda, nuestras pérdidas y nuestras libertades. Y nos decimos a nosotros mismos, mira la tormenta en la que nos encontramos. Bueno, si estamos en una tormenta moral y espiritualmente nuestras libertades están en peligro, pero escucha con atención, tal vez la tormenta no es debido a los paganos de quienes nos encanta hablar. La tormenta puede estar allí debido a los creyentes que no están caminando con el Dios Todopoderoso. Ese podría ser el propósito de la tormenta. La tormenta es para el pueblo de Dios, por lo menos en este contexto lo es. Ahora fíjate en lo que Jonás estaba haciendo en medio de esa tormenta. Pues bien, se dice que descendió a la bodega de la nave. Estoy en el versículo 5. Él se había acostado a dormir profundamente. No me diga que no es posible tener paz fuera de la voluntad de Dios. Puedes huir de Dios y puedes decir, tengo mi paz. Esto es lo que quiero hacer y me he decidido a hacerlo. Y estoy en paz conmigo mismo. Así que Jonás estaba durmiendo. Los otros marineros, por supuesto, estaban absolutamente desesperados. Pero Jonás está dormido en la bodega de la nave. Y entonces fueron los paganos quienes se acercaron donde estaba Jonás y le dijeron, Jonás, todos estamos pidiendo a nuestro propio Dios, ¿por qué no invocas al tuyo? Y echaron suertes y Dios controló la suerte y esta cayó sobre Jonás. Entonces Jonás fue muy honesto con ellos y dijo, estoy huyendo de la presencia del Señor y esta gran tormenta sucedió por causa mía. Y luego él les dio una idea acerca del fenómeno meteorológico de la tormenta y dice, es mi culpa. Y después dijo, láncenme al mar. Ellos dijeron, no queremos hacer eso. Vamos a lanzar la carga en el mar. Pero no queremos hacer eso. Y oraban y decían, no queremos lanzarlo por la borda. Y Jonás dijo, láncenme por la borda. Déjenme morir. No voy a ir donde los ninivitas. Aquí estamos hablando de terquedad. Y entonces ellos finalmente dijeron, muy bien, no tenemos ninguna opción. O de lo contrario, todos nos vamos a ahogar. Y lo lanzaron al mar. Y ahora llegamos a una tercera lección que aprendemos. Cuando huimos, Dios nos enfrenta. La Biblia dice en Jonás 1:17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No sabemos qué tipo de pez era. Como cristianos, no tenemos que medir la garganta de una ballena para ver si un hombre puede entrar. No siento para nada decirte esto, pero lo siento por ti si no crees la historia, porque Jesús, al parecer, sí la creyó. Pero lo que sucede aquí en el texto es que Dios dice a ese gran pez, ¿ves ese hombre ahí? Anda y trágatelo. Ahora, cuando un hombre se traga a un pez en estado de descomposición, yo creo que se llama botulismo, pero no sé qué palabra utilizar cuando un pez se traga a un hombre malo. No estoy seguro exactamente cuál es la palabra, pero finalmente Dios le dijo a Jonás, Jonás, adivina qué, tú y yo nos vamos a reunir y yo estoy preparando un lugar de encuentro y vamos a lograr que este asunto de tu rebelión se resuelva. Y ahora tengo toda su atención, como veremos en el próximo mensaje. Pero para que no parezca que el sermón ha terminado, tengo algunas lecciones adicionales. Primero, empecé con 2, luego tuve 3, luego tuve 4, luego tuve 5. Yo dije, Señor, si me sigues mostrando cosas aquí en el texto, estas personas van a estar aquí por mucho tiempo. Por lo tanto, los he reducido a 4. Aquí hoy están algunas de las lecciones adicionales. En primer lugar, no puedes impedir de forma permanente la voluntad de Dios. Dios tenía la intención
que los ninivitas se arrepintieran. Y Dios dijo: Jonás, eso va a suceder. Aunque seas rebelde, voy a meterte de nuevo en el carril. Y si no puedo utilizarte, y si finalmente sales en la noche actuando de una manera increíblemente obstinada, voy a elegir a alguien más. Pero esos ninivitas se van a arrepentir. No puedes obstaculizar de forma permanente la voluntad de Dios. Durante un tiempo Jonás la obstruyó, ya que supongo que los ninivitas realmente deberían haberse arrepentido antes, pero no puedes luchar permanentemente contra Dios y al mismo tiempo pensar que sus propósitos van a colapsar a causa de tu desobediencia. No colapsarán. Amigo, tenemos una pregunta para ti. ¿Sientes que estás en paz? La razón por la cual es importante es porque si no estás en paz, es muy probable que haya algún momento de tu vida en el cual estás luchando contra Dios. ¿Hay algún momento en el cual estás resistiendo su yugo, por así decirlo? Como resultado, hay un malestar en tu alma. Encontramos esto a través de la experiencia. Y por supuesto, creemos que Jesús estaría de acuerdo en Mateo 11 en el Nuevo Testamento cuando invitó a la gente a venir a Él y a recibir la paz. Nosotros encontramos dentro de nuestras almas que cuando finalmente rendimos ante Dios todo y cuando le damos a Él nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades, una vez que la transferencia se da desde nuestros hombros a su corazón, entonces descubrimos una sensación de descanso, un sentido de creer que está bien porque ya no la tenemos. Por decirlo de alguna manera, ya lanzamos la pelota hacia la cancha de Dios y Él tiene que tomarla desde allí. ¿Podríamos tomar estos últimos momentos para invitarte a orar? Pides desde donde te encuentres, le pides al bendito Espíritu de Dios que te muestre las áreas que no has cedido, porque al igual que Jonás, nosotros necesitamos ser quebrantados, necesitamos ser humillados, necesitamos que nos lleven de nuevo al centro de la voluntad de Dios. Y la mejor manera de hacerlo es diciendo: Dios, rindo las armas de mi rebeldía, voy a dejar de huir, voy a buscarte porque al final sé que tu voluntad prevalecerá y quiero que mi voluntad sea la tuya. Esta fue la segunda parte de la muerte a la voluntad propia, el primero de 4 mensajes de una serie titulada El quebrantamiento, cómo Dios logra conseguir que digamos que sí. Estudio sobre el libro de Jonás por el pastor Luxor. La próxima vez, ¿por qué la voluntad de Dios no es tan misteriosa como algunos piensan? Muy bien, amigo. Tal vez hoy estamos hablando con alguien que dice: estoy resignado, estoy acabado. Puede ser que Dios te haya llamado a una responsabilidad especial, tal vez un desafío especial. Quizás algo ha sucedido en tu familia y sientes que es demasiado para ti y que hay barreras que no parece que puedas superar. Podemos animarte para que te mantengas con nosotros en Correr para Ganar, mientras hablamos acerca de Jonás, porque queremos explicar cómo Dios lo movió. Por favor, amigo mío, permanece con nosotros durante todo el viaje. Esta fue la primera parte de la muerte a la voluntad propia, el primer mensaje de una serie titulada El quebrantamiento, cómo Dios logra conseguir que digamos que sí. Son estudios sobre el libro de Jonás por el pastor Luxor, la primera vez más de lo que sucede cuando tratamos de huir de Dios. Amigo, creemos que es cierto y que hay algunos de ustedes quienes están escuchando que necesitan mucho tiempo para someterse a Dios. No es simplemente una oración, estamos hablando acerca de un sentido de sumisión. Puedes incluso que necesites conseguir un pedazo de papel y escribir todos los problemas de tu propia vida que deseas transferirle a la dirección de Dios y que le pertenezcan a Él. En ese proceso, descubrirás que con el tiempo lo que Dios quiere es tu sumisión no solo en la oración, sino tu misión como estilo de vida. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar, o escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.